Saludamos al economista Andrés Robalino, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos iniciar, economista Robalino, por el tema vial. Las autoridades de la SUAY, prefecto y alcalde, han presentado al Gobierno Nacional una petición de competencias en 6 vías, varias de ellas que han generado muchísimos problemas, entre ellas la Cuenca Molleturo, el Empalme, la Cuenca Girón Pasaje y otras. Aspiran a manejarla localmente, están solicitando competencias. En medio de esto está ese proyecto con el cual se comprometió el régimen e involucró al sector de la Cámara de Industrias de Cuenca, la nueva autopista hasta la ciudad de Guayaquil, que quedó ya a nivel de la realización de estudios de prefactibilidad, entiendo. ¿Cómo marcha ese proyecto? Sí, por supuesto, Gustavo. Bueno, primeramente, buenos días, agradecerle esta entrevista. Bueno, primero, nosotros nos reunimos tanto con el prefecto como con el señor alcalde. Sabemos y conocíamos por anticipado la propuesta que ambos iban a enviar, propuesta que primero reconocemos justamente lo importante que es unirse alcalde y prefecto para tener un objetivo conjunto entre ciudad y provincia. Creo que eso le faltaba a Cuenca y a la provincia de la SUAY y hay que felicitarles por esa posición. Y a los dos les comprometimos nuestro apoyo en las reuniones que mantengamos con ministros de Estado para que esa solicitud de traslado de competencias de vías estatales al manejo entre la alcaldía o el municipio y el gobierno provincial se pueda ejecutar. Y justamente el día de ayer, en una reunión que tuvimos en la Federación de Industrias, en la ciudad de La Tacunga, nos visitó el ministro de Gobierno y con él y a él le pudimos trasladar esta solicitud, este interés de poder descentralizar el manejo de las carreteras, que es una de las opciones o era una de las opciones que se barajaban hace algunas semanas, pero ante la situación que todavía no vemos ningún tipo de decisión por parte del gobierno nacional, creo que es la más inmediata, la más a corto plazo y la que nos podría ayudar a solventar los problemas de las vías. Obviamente conscientes de que se tienen que implementar peajes. Caso contrario, esperar nuevamente que el gobierno de manera generosa traslade fondos para el mantenimiento de las vías va a ser imposible. Vamos a regresar al mismo punto de siempre, pero en todo caso, apoyando esta propuesta del prefecto y del alcalde, y que, como le digo, Gustavo, ayer justamente con Henry Cucalón pudimos trasladarle esa propuesta y él se comprometió a hablar con el ministro de Obras Públicas, que tenemos entendido visitará en las próximas semanas también Cuenca, para que pueda confirmarse y aprobarse esta solicitud. ¿Y qué pasó con el proyecto de la nueva autopista? El Bueno, ministro el César Ron proyecto. ha hecho un seguimiento de las gestiones, incluso de la delegación que se hizo al Comité de Vialidad con su conformación a través de decreto ministerial. Sí, por supuesto. En la reunión que tuvimos hace 2 semanas, justamente el 13 de junio, con el ministro, pudimos conversar del convenio que firmó el gobierno nacional con la empresa de constructora de Corea del Sur. Pública de Corea. Ujú. El proceso sigue, se está realizando ya los estudios de prefactibilidad, según tenemos entendido. Así que la idea es que este proyecto se mantenga y justamente ya estamos trabajando en el futuro del proyecto. La semana pasada nos reunimos con el candidato Otto Sonnenhosner y a él le presentamos el proyecto, el cual se comprometió a mantenerlo. Igual hemos tenido conversaciones con Fernando Villavicencio, con el cual también se comprometió a mantener el proyecto. Así que, como yo le dije en los primeros días que se hablaba de este tema, esto es algo que no depende del gobierno actual, ni siquiera aunque se hubiera quedado todo el periodo de los 2 años que le faltaban, sino esto es un proyecto de largo alcance que tendremos que seguir hablando con varios gobiernos, posiblemente el que viene y el siguiente, por supuesto con las autoridades, tanto prefecto como alcalde están conscientes de que Cuenca, el Azuay y el Austro debe tener una nueva vía a Guayaquil, porque las dos vías, sean Cuenca Girón Pasaje, que es una forma de llegar a Guayaquil, o la cuenca Molleturo Naranjal, que es otra forma de llegar a Guayaquil, son vías que están construidas de una manera bastante compleja. Esperar ampliar esas vías es imposible, está en una zonas geológicas bastante difíciles. La única vía que tenemos es la vía del Cañar, así que el pensar en una nueva vía con dos líneas o dos carreteras de ida y dos de vuelta, una carretera
productiva. Creo que eso es lo más beneficioso para nuestra provincia y para el afroecuatoriano. Hay un criterio generalizado de que el gobierno de Lazo, en lugar de ganar en ejecutividad en este periodo de muerte cruzada, se ha ralentizado, que las cosas van más lentamente. El propio presidente se quejó ayer, eh, endosando parte de la culpa a la Corte Constitucional. ¿Cómo anda la situación con el gobierno, las expectativas que se tenían en cuanto a los decretos ley? Por allí estuvo uno de zonas francas que el gobierno critica a la Corte por no haberle dado curso, señalando que algunos inversionistas se habían quedado con la expectativa, y dijo también el gobierno que enviará en breve tres nuevos decretos ley, uno de ellos relacionado con el fenómeno del niño, y asumimos que los otros dos serán para incentivar economía o producción. Realmente, Gustavo, creo que el tener expectativas que un gobierno que le quedan en máximo 5 o 6 meses pueda de alguna manera modificar el camino que ha tenido el país los últimos años es difícil. Eh, la situación política que tuvimos cuando todavía estaba activa la Asamblea y la relación con el gobierno nacional era muy compleja. Eso obviamente ralentizó todos los proyectos que se tenían planificados para poderlos mejorar, poderlos evolucionar. El tema, por ejemplo, de el nuevo código ley de trabajo, que ni siquiera se lo trató en la Asamblea Nacional, ni siquiera fue presentada una propuesta completa por parte del gobierno nacional. Eso traducido a que ahora tienen 4 o 5 meses para hacerlo mediante decretos ejecutivos y que tiene que pasar obviamente el análisis constitucional de la Corte, es bastante complejo. Una situación o la situación que está viviendo el Ecuador y donde ya estamos palpando las campañas electorales hacen que la inestabilidad política afecte a todos los sectores, no solamente al sector productivo, también al mismo gobierno nacional y por supuesto a la Corte Constitucional, porque son decisiones que en alguna manera, y poniendo como ejemplo los acuerdos comerciales, tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. No pueden trasladarse y no puede creerse que un acuerdo comercial es una ley o un decreto económico urgente. Entonces, todas esas situaciones le limitan mucho al Ejecutivo, pero también hay que estar conscientes que todos esos procesos, no hablo de los acuerdos comerciales porque depende de una negociación, pero muchas de las cosas que se hablan ahora no tuvieron ese olfato político para hacerlo cuando debían hacerlo. Entonces, este momento tratan de hacerlo lo más rápido posible, pero realmente va a ser muy difícil. Las expectativas no son para nada altas. La situación es bastante compleja. Se viene un fenómeno del niño que esto dificulta aún más las decisiones que se puedan tomar en materia económica y de inversiones. Estamos en una situación una posición en que el Ecuador, si es que realmente el fenómeno del niño llega a pegar como se tiene pensado, pues se van a unir todas estas inestabilidades políticas y del fenómeno del niño que va a afectar muchísimo al empleo, va a afectar muchísimo a las personas que menos tienen y le vendrá un gobierno bastante complejo a la persona que llega, a las personas que llegan a la presidencia y vicepresidencia. Y en estas etapas de transición tampoco hay estabilidad en algunos altos cargos del gobierno, entre ellos en el Ministerio de la Producción. Julio José Prado se retira, ha sido uno de los ministros que alcanzó prestigio, sobre todo por los tratados de libre comercio y tratados bilaterales. Aunque aquí en el Azuay recibimos quejas de ustedes mismos por el poco diálogo, el poco contacto que se había tenido con los gremios y con la propia Cámara que usted representa. Como ven la salida de Julio José Prado, ese vacío que se genera allí, se entiende que será reemplazado por uno de los viceministros ya para este final del periodo de transición. Bueno, siempre un cambio de autoridades nuevamente genera una inestabilidad, proyectos que estaban ejecutándose, pero que un cambio de autoridades puede ralentizarlos, puede paralizarlos. Tenemos la información de que Daniel Legarda, el viceministro de Comercio, estaría encargado del ministerio, no sé si ya de manera permanente o se nombrará a otra persona. Podría ser una mejor idea mantener a Daniel Legarda porque él conoce toda la información del ministerio, inclusive ha estado en el ministerio antes de este gobierno, estuvo en el gobierno de Lenín Moreno cuando el ministro era Iván Montaneda, entonces creo que podría ser una muy buena opción. Ahora, si es que se analiza el trabajo hecho por el ministerio,
como usted bien indicó, Gustavo, el ministro se concentró casi el 100% de su trabajo a firmar acuerdos comerciales, que está muy bien, lo hizo de una manera muy técnica, acuerdos que eran muy sensibles como el de China, se pudo sacar de esa negociación a todos los productos sensibles del sector industrial. Hablo obviamente del sector industrial de Cuenca y eso es bastante importante, pero eso no elimina la compleja competitividad, voy a utilizar esa palabra, que existe con los productos chinos, no con todos, por supuesto hay productos chinos de muy buena calidad, pero en el Ecuador siempre hemos tenido un mercado de productos chinos y de otros países más, de India y de otras naciones, que llegan sin cumplir con calidad o subfacturados o de triangulación al comercio o que están implementando un dumping o cualquiera de esas actividades que son ilegales ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces, en materia comercial, de acuerdos comerciales, tienen una excelente calificación el ministerio, pero penosamente en todo lo que tiene que ver con competitividad, en donde está incluido la defensa comercial, realmente no se avanzó casi nada. Se pudieron ejecutar estos clústeres que habla el ministro, pero realmente los clústeres no solucionan los problemas o no solucionan los problemas de los sectores. No se realizó ningún clúster atado al sector productivo o industrial de la provincia de La Suay, ni tampoco de otras provincias. Más que nada fue centralizado a la ciudad de Quito, algo a la ciudad de Guayaquil. Entonces, el grave problema del Ecuador ha sido desde hace muchos años la competitividad y no se ha hecho nada por solucionar temas relacionados a tramitología, a burocracia, a centralización, a defensa comercial y a otros temas más como formación dual, que es un tema importantísimo que el ministerio no lo tomó como importante. Penosamente la educación en el Ecuador todavía no es un tema que se lo deba invertir y ni siquiera desde el gobierno nacional. Entonces, eso sí es lo que va a afectar al sector productivo en los próximos meses y años, esta falta de inversión en competitividad. El Tratado de Comercio con China ha quedado a medias o a expensas de una eventual aprobación de la Asamblea Nacional, que tendrá que ser primero elegida y posesionarse. Así es, y es lo lógico, ¿no? La Constitución del Ecuador indica que los acuerdos comerciales deben estar aprobados por la Asamblea Nacional y tendremos que esperar a que la Asamblea se posesione y de ahí se comenzará a tratar. Es un tema muy sensible porque es un acuerdo comercial que se lo puede ver ideológicamente y no técnicamente. Ese es el riesgo de meterlo en la Asamblea Nacional. Ojalá que la Asamblea que tengamos en los próximos meses sea mucho más proactiva y técnica de la que tuvimos en meses anteriores, que realmente la mayoría de asambleístas no tenían un conocimiento básico de temas legales o económicos y eso obviamente hacía que sea una asamblea que no generó ningún efecto positivo al Ecuador. Así que está en nuestras manos como votantes en poner como asambleístas a personas capaces, no a famosos o que solamente estén ahí por fama, sino por sus capacidades intelectuales, que eso es lo que necesitamos, y personas que busquen el bien del Ecuador y no el bien de sus diferentes partidos políticos. Así que eso será el proceso que tendremos que trabajar, no solamente con el acuerdo comercial con China, sino también el de Costa Rica, que es muy beneficioso para la industria cuencana y que tendrá que ser aprobada por la Asamblea. Terminemos con temas de carácter energético, esa amenaza que había sobre el suministro de gas natural para empresas cuencanas, así como la intención que se discute, se debate de quitar un subsidio eléctrico a la industria. Bueno, el tema de gas natural está solventado. Nosotros nos habíamos reunido ya con el ministro Santos sobre esas declaraciones que se habían emitido en un medio de comunicación que se iba a paralizar la planta. Eso no va a suceder. Se van a hacer reparaciones. Justamente hemos solicitado a Petroecuador, que es la institución que maneja la planta de gas en Bajo Alto, en la provincia del Oro, que nos envíen el cronograma de paralización que potencialmente está para el mes de septiembre, para conocer y poder trasladar esa información a las empresas para que se preparen adquiriendo otro tipo de combustibles. Entonces eso más o menos está manejado, pero obviamente pasará a un nuevo gobierno el problema que venimos teniendo desde el 2013, en donde la planta está al 40% de capacidad, no se invierte un solo centavo en poder recuperar la planta y ponerla al 100%, y eso obviamente hace que la inestabilidad del uso del gas natural sea mucho más difícil de manejar.
Eso por un lado. El tema de los subsidios, como siempre el subsidio, y así debería ser, debería ser una mala palabra para el Ecuador. Cuando se habla de subsidios a los combustibles, hemos tenido o ha sucedido lo que hemos visto, son paralizaciones en contra o en favor de mantener esos subsidios de personas que al mismo tiempo están o buscan o defienden el medio ambiente son posiciones contrapuestas completamente, porque explotar más combustible o tenerlo subsidiado significa que potencialmente, según estas personas, se está afectando al medio ambiente. Más bien el Ecuador debería buscar reducir el subsidio y trasladar esa inversión de subsidios a buscar nuevas formas de energía mucho más amigables con el medio ambiente. Pero el Ecuador vive esa penosa situación que es mucho más política que técnica. Realmente no se está defendiendo el medio ambiente, sino está defendiendo el bolsillo de algunas personas que son favorecidas de esos subsidios sin tener que tenerlos o que recibirlos. Eso por ese tema, porque es un punto de fondo que se debe analizar en el Ecuador. El subsidio no debe tener ninguna empresa, el subsidio no debe tener ninguna persona que no lo requiera. Inclusive los subsidios a nivel internacional son ilegales por parte de la Organización Mundial de Comercio cuando se los utiliza para la exportación. Ahora, en relación al subsidio de energía eléctrica, hay un tema mucho más de fondo y técnico que es difícil que en un artículo se lo pueda analizar. En el Ecuador más o menos cuesta $3 el kilovatio a nivel nacional, pero a las industrias se le cobra más o menos entre $7 a $9. Entonces, creer que el Ecuador tiene No se refiere usted a kilovatio hora, porque eso está en centavos, 14, 15 centavos por ahí. Exactamente, perdón, sí, es centavos, no dólares, es centavos, disculpe Gustavo. Entonces, ese subsidio que se está presentando, que está sucediendo, realmente no sucede. El grave problema son los altos costos de manejo eléctrico que tienen las empresas públicas, que hacen que el costo real que está pagando la industria no esté atado a un subsidio, sino esté atado a la ineficiencia del manejo del desarrollo, la creación o la generación eléctrica. Entonces, hay temas que se tienen que analizar mucho más a profundidad. Lo mismo sucede con los combustibles que compran las industrias. Nosotros tuvimos varias reuniones con Petroecuador para de alguna manera conocer cuál es esa famosa fórmula del cálculo de los precios del diésel o del búnker. Y al final, cuando llegamos al punto en el cual nos tenían que indicar exactamente el indicador que da que aumente ese precio, nos decían que ese indicador lo tiene y lo decide el ministerio, pero no es algo técnico, sino que lo decide el ministerio. Y cuando nos fuimos donde el ministro dijo, no, yo no decido eso, lo decide Petroecuador. Entonces, una bolita que pasa de un lado al otro. Y eso significa que hay en algún punto de los dos hay una ineficiencia en el manejo, tanto de combustibles como de generación eléctrica. La generación eléctrica en el Ecuador es mucho más cara que la de Colombia, pero hacemos exactamente lo mismo. Lo Claro. manejamos con Aquí, hidroeléctrica, lo manejamos dicho sea de paso, Cuenca, los usuarios domésticos, domiciliares, pagamos una energía eléctrica bastante más cara de lo que se cobra en ciudades como Quito o Guayaquil. Y por allí está también este tema que le había preguntado del subsidio a la industria. Quisiéramos concluir con un criterio, pues el tiempo no nos da para más sobre qué es lo que se debería hacer con este subsidio a la industria. Bueno, realmente, como yo le digo, todos los subsidios deben ser analizados. El subsidio debe ir por lógica y por concepto a las personas que requieren. No debe estar atado un subsidio a una empresa privada ni a una ganancia, porque ahí está dañándole al objetivo del subsidio. Entonces, se deben analizar todos los subsidios. Si es que está sucediendo alguna situación con el subsidio eléctrico o con el subsidio a las gasolinas o con el subsidio al gas, se debe analizar, se lo debe focalizar. Hay sectores que potencialmente pueden requerir subsidios a la electricidad, por ejemplo, el sector agrícola en zonas que no tienen un apoyo permanente en otros tipos de actividades, zonas agrícolas de actividad de lugares, zonas pequeñas, pero cuando estamos hablando ya de empresas grandes, obviamente ahí se tiene que analizar que el subsidio debe ir para mejorar la calidad de vida de las personas. En la lógica esa debemos El trabajar. tiempo se nos ha agotado, lamentablemente.
Queremos Seguro, agradecer al economista a Robalino. las órdenes, Gustavo. Declaraciones del economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.